y el tema de esta semana se llama No seamos incrédulos, sino creyentes. ¿Cómo se llama el tema? No seamos incrédulos, sino creyentes. Y es que la incredulidad en la Biblia podemos definirla simple y sencillamente como falta de fe. Eso es incredulidad. Falta de fe que desencadena en desobediencia a Dios. Si yo no tengo fe, pues lo que Dios me está diciendo, para mí, es cuestionable de obedecer o no obedecerlo. Me lleva a desobediencia y endurecimiento de mi corazón. Si yo no tengo fe, pues voy a desobedecer los mandamientos del Señor, voy a endurecer mi corazón y no voy a permitir que Él obre en mi vida. Muchas veces decimos, ¿por qué no permites, Señor? ¿Por qué no obras? Cuando en realidad somos nosotros los que hemos endurecido el corazón por nuestra falta de fe. Mucha o poca, Jesús nos dice, ¿verdad? O le dice a Pedro, no a Pedro Chablé, le dice a Pedro el apóstol, hombre de poca fe. Luego también le dice a sus discípulos, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a este monte, muévete, y él se desarrollaría y se movería. O sea, como es una semilla de mostaza, es la más pequeña, dice, de las semillas, dice la palabra, que después se convierte en un gran árbol donde los pájaros hacen hasta su nido. Entonces Jesús no está cuestionando si tenemos poca o mucha fe, está cuestionando o está diciéndole aquí a Tomás que él no tiene fe. Y te decía, imagina nada más esa situación cuando vemos las bodas de Caná, ¿sí? Tomás es de las personas que iba a estar ahí en el banquete atendiendo y sirviendo lo que era el vino. Pero el vino en un momento se agota y llega a escena Jesús. Hace una oración, pide que llenen unas tinajas de purificación, etc. Por ahí lo pueden leer en los evangelios para más detalle. Y a lo que quiero llegar es, imagínate tú nada más, o sea, ver con tus ojos, porque ya lo viste, se acabó el vino, tú eres el que lo estaba sirviendo. Y ver y entrar y regresar y ver cada tinaja llena. Y con un vino, dice, delicioso. ¿Por qué? ¿Dónde lo vemos? Vemos que después el maestresala detiene todo. Te lo estoy parafraseando solamente para que vayamos teniendo un poco de la idea de a dónde queremos llegar, qué vivió Tomás, ¿sí? Y el maestresala detiene todo y dice, momento. Y todo el mundo se queda así, ¿no? Creo que en Chaucer hay una escena donde la puedes ver, o sea, gráficamente dices tú, Tomás se queda así como diciendo, ya nos cacharon que le estamos dando agua en vez de vino. O sea, yo creo que ahí en ese momento su reputación, la reputación de todo el viñedo, etcétera, etcétera, pues se venía abajo. ¿Y qué dice el maestresala? Todos, dice, en las fiestas siempre dan el mejor vino al principio. Y cuando la gente ya está, pues ya entonada, vamos parafraseándolo, ya media happy, sacan el vino más corriente. ¿Por qué? Porque ya entonado les va a valer. En su momento, cuando, yo no sé si les pasó, empezabas a tomar, o cuando yo tomaba, recuerdo que, sí, tu whisky, tu de esto, y terminabas con tu cañita, con tu tonallán, lo que fuera, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice aquí? O sea, es lo que pasa regularmente. Pero dice el maestresala, pero ustedes reservaron lo mejor para el final. Y entonces, o sea, Tomás entiende que Jesús hizo un milagro. Pero después lo vemos, ¿sí? Aquí en este versículo donde dice, ¿verdad? Hasta que yo no viere las marcas de sus clavos en sus manos, yo meta mi dedo. Hasta que yo no meta la mano, dice, en su costado, no creeré. Y cuando leemos esto, yo no sé si te pasó o lo escuchaste en su momento,
decías, bueno, Tomás, o sea, no entiendes. Te convirtió el agua en vino. Viste milagros, viste que multiplicó peces y panes. Sacó a Pedro, dice, del agua, caminó sobre el agua, o sea, todo lo viste y todavía no crees. Y es que esto no es nada más algo que le pasó a Tomás. Nos sigue pasando a nosotros hoy en día también. ¿Cuántos no hemos visto milagros del Señor? Y aún así dudamos. Entonces, ¿qué consecuencias o qué pasa cuando nosotros somos incrédulos? Hay un bloqueo. No creemos que pueda pasar un milagro. Nos volvemos escépticos, racionales. A todo le queremos encontrar una explicación lógica. Dime tú, ¿qué te interesa saber cómo convirtió el agua Jesús en vino? ¿Qué no era lo que querías? ¿Qué te interesa saber cómo lo hizo? Le pides sanidad. Quiero ser sano, Señor. ¿Y eres sano? Y bueno, ¿cómo lo hizo? No creo que lo haya hecho. O sea, no, es que tuvo que haber abierto, tuvo que haber venido un cirujano, tuvo que haber venido y cortado, y no hay huella, no hay huella. Pero pregúntale, ¿te duele? ¿Sanaste? Bueno, entonces, ¿qué explicación o por qué le queremos pedir explicaciones al Señor? Nos bloqueamos cuando hay incredulidad. Y en la palabra podemos ver, ¿verdad?, que Jesús no pudo hacer milagros o muchos milagros en su tierra natal, en Nazaret. ¿Por qué? Porque la gente no creía. Incluso vemos un pasaje también en Juan 1, creo que es el de memoria que dijeron los niños, donde habla de Natanael. Andrés va y le dice a Felipe, ¿va? Hemos visto y hemos encontrado al Mesías. Es aquel que hemos esperado. Encuentran después a Natanael y se lo comentan también. Sí, dice, él es de Nazaret. ¿Y qué le dice Natanael? ¿De Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Y por eso Jesús no hizo tantos milagros en su tierra, por la falta de fe de la gente. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Perdemos las promesas del Señor, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la incredulidad? Ya lo vimos ahorita, la falta de fe. Y aquí podemos ir viendo varios ejemplos. ¿Qué más? Separación del Señor. Cuando tú tienes falta de fe, entonces dices, no, pues Él no es mi Padre. No, Él no lo va a hacer. Él no lo puede cumplir. No, es imposible que lo haga. Nos separamos y nos alejamos de Dios. ¿Sí? Y podemos encontrar en la Biblia varios ejemplos. Fíjate, por ejemplo, vemos a una persona que estaba dedicada al servicio al Señor, que sabía de la Torá, que sabía de las promesas que había. Este hombre era Zacarías, servía en el templo, y su esposa Elizabeth, ya eran personas mayores. Y se le aparece un ángel. ¿Y qué le dice? Van a tener un hijo. ¿Y qué dice Zacarías? Yo, ya estoy viejo. Elizabeth es estéril. Está sirviendo al Señor, sabe las promesas, sabe que Él abrió el mar rojo, los alimentó con maná, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice no. Algo similar pasó con Abraham y Sara. Casos muy parecidos, uno en el Antiguo y otro en el Nuevo Testamento. ¿Y qué hicieron Abraham y Sara? Cuando el Señor les da esa promesa, Sara se ríe. ¿Por qué te ríes? No estoy bromeando, te dice el Señor. El Señor no viene a bromear cuando te dice, te voy a sanar. Ay, Señor, ¿tú crees que voy a sanar yo? Tanto tiempo que tengo rengueando con este problema, esta situación, esta enfermedad. Y ahí vemos cómo hay duda. Abraham y Sara lo quisieron hacer a su manera y se equivocaron. Y nos podemos dar cuenta que la incredulidad es desagradable al Señor. El Señor detesta la incredulidad.
¿Qué pasó con Zacarías? ¿Alguien sabe? Lo dejó mudo hasta que la promesa se cumplió. Cuando nace su hijo, entonces sí, recobra el habla. Y podemos irnos viendo más: Sara y Abraham, Zacarías, Elizabeth, el mismo Tomás y el pueblo de Israel. El mismo pueblo de Israel, ese pueblo que el Señor sacó, vieron granizo caer, vieron el agua convertirse en sangre, vieron todas las plagas que cayeron en Egipto, vieron la mano poderosa del Señor, llegaron frente al Mar Rojo, se los abrió, pasaron en seco. O sea, fueron un pueblo que, a pesar de ver toda la maravilla y poder del Señor, dudaron. ¿Qué pasó cuando el Señor ya les había mostrado el poder que tenía para sacarlos? Todas las plagas. Cuando están en el camino le dice: bueno, ¿y qué? No había sepulcros en Egipto. ¿Para eso nos trajiste aquí, para morir? ¿Sí me explico? Y lo mismo pasa con nosotros hoy en día. Hemos visto esos milagros, sabemos del Dios poderoso, fuerte, que es nuestro Padre. Y aún así muchas veces dudamos, somos incrédulos. Y podemos ir viendo que el Señor se enoja y toma represalias o hace juicio contra los incrédulos. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Por no creer, ¿sí? Todos los mayores no entraron a la tierra prometida, solamente los pequeños, los nuevos, los que venían con una mentalidad diferente. Imagínate que nosotros estamos en esa caravana. Imagínate que nosotros estamos en esa peregrinación, en ese andar. Que nosotros somos parte de ese pueblo. ¿Qué haríamos? Ya nosotros ya sabemos qué pasa, cuál es el final. Pero aún así, aunque lo sabemos, seguimos siendo incrédulos. Falta fe. ¿Sí? Y este tema lo vamos a dividir en 3 puntos, sencillitos y muy rápidos y breves. No quiero extenderme, quiero que más bien reflexionemos y meditemos un poco en esta palabra. Punto número 1, la incredulidad nos aleja de las promesas de Dios. La incredulidad nos aleja de las promesas de Dios. Punto 2, podemos decirnos cristianos, pero no ser creyentes. Y el punto número 3, no seamos incrédulos, sino creyentes. Ya vimos que entonces la incredulidad es la falta de fe. Y cuando nosotros dejamos que la incredulidad gobierne nuestra vida, nos alejamos y nos separamos de las promesas del Señor. ¿Y sabes por qué? Porque recibes una promesa, pero como somos tan impacientes y como vivimos en un mundo donde todo queremos que sea así, no somos personas constantes, no somos personas que tengan constancia, paciencia, ¿sí? Abraham recibió una promesa. ¿Cuántos años le llevó ver la promesa cumplida? 25 años. Tenía como 75, 76 y después de los 100 años recibe y nace el hijo de la promesa. Y ahí podemos ver cómo el Señor puede trabajar nuestra fe. Porque imagínate, ahí Abraham dudó, pero después recompuso el camino. Tanto así que cuando el Señor le pide que sacrifique a su hijo, él va y lo hace. La fe de Abraham fue tan trabajada y transformada, ya no había incredulidad. ¿Sí? ¿Qué pasó? Decía Abraham, pues si el Señor me lo pide, él lo va a revivir. Él sabe cómo lo va a hacer. Pero muchas veces nos pasa esto, dudamos. No queremos esperar, no queremos pasar procesos.
Y la vida en Cristo es una vida de procesos. Imagínate, durante esos 25 años, no es que Abraham fuera una persona que ya creyó. Recibí del Señor y creí y ahora sí ya hasta mi hijo se lo doy. No, tuvo que pasar tiempo con Él, tuvo que orar, tuvo que ser procesado. Y eso no nos gusta a nosotros. No nos gustan los procesos. Queremos la bendición, pero no el proceso. ¿Sí? ¿Y por qué te digo que la incredulidad nos aleja de las promesas de Dios? Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego dice todavía el versículo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario que el que se acerca a Dios crea y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros queremos acercarnos a Dios, debemos de tener fe y creer que Dios es Dios. Pero muchas veces nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque confiamos más en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría, que en lo que el Señor nos dice. Yo te decía, ¿por qué batallamos? Porque de repente es hermoso cuando el Señor te da una promesa. Yo te podría enlistar 1,000 promesas que el Señor me ha dado, pero recuerdo una, ¿sí? Que está en Juan precisamente, que el Señor resucita a Lázaro. Y el Señor le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y eso fue lo que me habló esta semana diciendo, yo no veo la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no le creo. Porque es claro y dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y esta semana hubo algunas situaciones, complicaciones y demás, precisamente, que tenían que ver con el proyecto. Y de repente yo le decía a Anita, no va a pasar, no se va a hacer, no va a suceder. Y de repente sí nos afligimos y nos agüitamos un poco, pero el Señor nos habla. Entonces quieres seguir metiendo tu mano en el hueco de mis clavos. Y cuando escuchaba esto, decía yo, chispas. Yo leo y digo, lo primero que me viene a la mente es, ay, ese Tomás. Pero si nosotros somos iguales y peores. El Señor ya nos dio una promesa. Y fue muy claro. Y la promesa yo la veía todos los días. Cuando yo salía de mi trabajo, cuando yo salía de su casa, que estábamos en Cauquel, rentábamos allá, yo pasaba cerca de Lindavista, creo, Pensiones. Y todos los días pasaba por una casa donde estaba una barda que tenía pintada la promesa que el Señor me hizo. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Todos los días pasaba por ahí. Y hasta la fecha digo entonces, Señor, perdóname porque soy incrédulo. Sigo batallando con la fe. ¿Y qué tenemos que hacer para que no nos alejemos de las promesas del Señor? Primero, creer. Yo tengo que creer que si el Señor me dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Recién que dijimos, vamos a trabajar y vamos a hacer esto, y nosotros contemplábamos y decíamos, ya tenemos para poder techar las 6 láminas que hacen falta. Ya lo tenemos. Pero creo, le decía Anita, creemos que el Señor va a hacerlo, Él se va a gloriar y lo cumple. Y todo vino hasta acá afuera por la gloria del Señor. Entonces nosotros tenemos que ver, de recibir una promesa no es nada más guardarla en mi billetera, guardarla en medio de mi Biblia, escribirla o pintarla. Sí es parte de, pero de nada va a servir si la escribo, la leo, pero no la creo. Y aférrate a las promesas del Señor, porque de repente, ¿qué pasa? Nos alejamos, o la incredulidad nos aleja. No es que Dios se aleje de ti,
sino que nosotros nos alejamos de Él. Aquí está una promesa, aquí está el Señor conmigo, y Él me ha dicho, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, pero si yo no creo, digo, ay no, es que no veo, y no veo, no lo veo, yo no veo claro, y te vas alejando más y más de Él. Nosotros nos alejamos. La incredulidad, la falta de nuestra fe, nos aleja de las promesas del Señor. No es que el Señor no quiera, el Señor dice, aquí está. Jorge, aquí está tu promesa. Pero para llegar acá, hijo, a tu promesa, hay que madrugar, hay que orar, hay que hacer, hay que y tas. ¿Y qué dices aquí? Ay, no. Así no. ¿Por qué no es más fácil, Señor, que sea instantáneo? Porque te pierdo. Porque te pierdo si te doy lo que tú me estás pidiendo de manera instantánea. ¿Por qué no estás listo? Si yo hoy, por ejemplo, le digo a Lupita, oye, ¿sabes qué? Mira, ahí está el coche. Y ten, mira, es para las gemelas. Que se lo lleve. ¿Se lo darías? Ya entendimos. Nos emociona, sí, qué padre. Pero no estamos preparados. Si hoy se lo doy, la pierdo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor igual y pasa alguna situación. ¿Me explico? Dios no nos va a dar, es un Padre amoroso. No nos va a dar lo que nosotros no estemos preparados para poder recibir. Y por eso tenemos que ser procesados. Aquí está la promesa, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ok, sí, Señor, sí te creo. Ah, ¿me crees? Ok, ahí te va un bajón. A ver, ¿me crees? Sí te creo, Señor. Bueno, ahí va otra. Hoy, por ejemplo, me pasaba una situación y dije, no, ya, sé que es Dios. De repente vimos, les decía, un poquito complicaciones, un poquito de situaciones que no trajeron completo el material y de repente viene el agua, viene la lluvia y yo me sentaba hace rato acá cuando estaban los maestros dando su clase, su examen y veía yo cómo llovía por todos lados y le dije a Anita, le digo, esta es una promesa, es un proceso, perdón, ¿por qué? Ya tenemos techo. Pero yo no sé si es Dios o es el diablo que dice, ya no les cae agua así, pues ahora te la voy a mandar así. Y de verdad, nomás porque no lo puedo jurar, porque eso es tomar el nombre del Señor en vano. Pero mira, ahí estábamos. Bueno, ahí estaban, para que no me deje mentir. Mira cómo venía el agua, así venía el agua, mira. De acá hacia acá, horizontalmente. Así llovía. Yo me paré, de verdad, y sentía cómo me llegaba el agua así de lado. Y yo, chispas. ¿Y qué vamos a hacer? Ni modo, vamos a meter todo, vamos a secarnos y vamos a continuar con el culto. Si es allá adentro, Señor, no importa. Ya nos mostraste que hace falta. Tenemos que ver cómo tapar de este lado o más aún, porque ahora le digo al Señor, ¿sabes qué, Señor? Ahora vamos a construir de aquel lado ya. Ahora vamos a extendernos. Ahora vamos a tener fe. ¿Pero por qué? Porque ya te está procesando el Señor. Porque ahora ya no vas a tener incredulidad. Y ahora cuando el Señor te diga, ahora crees, eres como Tomás, quieres meter tu mano en mi costado. No quiero eso para ti. Yo te puedo dar esto y más. Y esto es un ejemplo aquí, pero o sea, en tu vida, en tu ministerio, en tu familia, el Señor lo puede hacer. ¿Por qué? ¿Cuántos han escuchado Lucas 1:37? Para Dios, nada hay imposible. Fíjate, tantas veces hemos escuchado este versículo, porque yo estoy seguro que más de uno lo ha escuchado, ¿sí o no? ¿Sí o no lo has escuchado? Para Dios no hay nada imposible. Todo el tiempo lo hemos escuchado. Ok, y si no hay nada imposible para Dios, ¿qué quiere decir? Nada. Oye, Señor, pero es que fíjate que pues no hay material, que nada. Oye, Señor, pero fíjate que pues de repente como que nada. Y nosotros le ponemos peros.
Y así hemos recibido. Yo estoy seguro que cada uno piensa en la promesa que el Señor te ha dado. El Señor te ha dado promesas. Estoy seguro. La mayoría de aquí acaba de citar, creen en el Señor Jesucristo y tú y tu familia serán. Esa es una promesa. ¿Lo crees? ¿De verdad lo creen? Entonces, no seamos incrédulos. Quitemos la incredulidad de nuestra vida. No querramos todo instantáneamente. Creo que todavía le preguntaba a doña Mari la última vez, ¿cómo se hacen las palomitas de maíz caseras y tradicionales? Vas al súper, compras tu bolsita de maíz palomero, llegas a tu casa, tu aceite, tu olla, echas tu maíz, tu mantequilla, tu sal, pones tu tapa y empiezas. Y qué ricas saben, ¿sí o no? Hoy en día, pregúntale a los que tengan 15 o menos, ¿ustedes han hecho palomitas así? ¿Seguras? Ya los voy a poner a hacer ahorita a ver si es cierto. Que lo hagan, ¿verdad? ¿Qué tenemos hoy en día? El microondas. Bolsa de palomita, ¡pac! Instantáneo. Comida instantánea. Sopa instantánea. ¿Y qué pasa? Nos amoldamos a este mundo. Por eso nos cuesta trabajo. El mundo nos amolda. Dice la escritura que nosotros vamos a servirle a alguien, ya sea al Señor o al enemigo. Que nosotros escojamos a quién vamos a servir, pero de que vamos a servirle a alguien, lo vamos a hacer. A alguien le vamos a servir. Entonces, ¿qué queremos hacer? Tenemos que creer. Tenemos que creerle al Señor sus promesas y no amoldarnos a este mundo. Este mundo te va a decir, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué diezmas? ¿Para qué lees la Biblia? A ver, pon Chosen, es más rápido y ahí vas a ver todos los versículos ya listos. No, sí son una ayuda. ¿Para qué lees la Biblia, hombre? ¿Para qué la lees? ¿Qué encuentras ahí? Es un libro viejo. Y el mundo te va a decir eso. ¿Sí? El mundo te va a decir eso. ¿Para qué lo haces? ¿Para qué lo lees? ¿Para qué oras? Si Dios nunca te contesta. O sea, ¿para qué le oras a alguien que ni siquiera ves? ¿Me explico? Entonces, el mundo nos va a querer meter o... se me fue el término. ¿Cómo se dice cuando adoctrinar? El mundo nos va a querer adoctrinar. O sea, su doctrina es, dice, la política del diablo. Fíjate nada más. Disfrute hoy, pague mañana. Peca hoy todo lo que puedas. Ya mañana te entiendes a ver si Dios te va a salvar. Entonces, eso es lo que el mundo te dice. No pasa nada, todo el mundo lo hace. El que no tranza, no avanza. Oiga, te agarró la poli. Ay, señor, ¿y cómo nos arreglamos? ¿Me explico? Eso es lo que el mundo nos ha enseñado. Y contra eso es contra lo que nosotros estamos luchando hoy en día. Y esto lo vemos en Romanos 12:2. Dice la palabra en el libro de los en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El mundo nos hace dudar. Te va a decir, ¿no es tu Dios? ¿No es el Dios que según iba a salvar a tu familia? Ay, ve, ya volvió a fallar. Míralo. Otra vez ya volvió a fallar. Ese es el Dios al que le sirves. Eso es lo que el mundo te va a querer hacer creer. Te va a hacer dudar.
Y cuando le compramos barato al diablo, ya caímos. Y ya no estamos agradando a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, nuestra incredulidad nos aleja de las promesas de Dios. No porque Dios diga, vete para allá, vete para allá. No, porque nosotros mismos decidimos alejarnos de Dios por la duda, por la incredulidad. Ya pasaron 10 años, ¿qué voy a regresar para allá, Señor? ¿Cómo lo vas a hacer? Ya está todo chueco. ¿Sí? Hablemos de una persona, ¿va? Que tiene 1 año, 2 años, no cambia. Ya oré 3 años por mi familiar y no llega. Ya oré 10 años por mi familiar y no ha cambiado, no llega a los pies de Cristo todavía. Recuerda que Abraham, 25 años, esperando la promesa que le hizo el Señor hasta que se cumplió. Pero no nos gusta el proceso. Entonces eso nos aleja. Nuestra incredulidad, nuestra falta de fe nos aleja del Señor. No Él se aleja de nosotros. Nosotros nos alejamos del Señor por nuestra incredulidad. ¿Por qué? Porque sentimos culpa. Ya fallé, ya volví a pecar. Chispas, no, pues yo no sirvo para esto, mejor me voy. Me doy la vuelta, me retiro. Pero el Señor ahí está. Él no se ha ido. Él ahí sigue esperándonos. Como la historia del hijo pródigo. Cómo estaba el padre con los brazos abiertos esperando al hijo. Entonces, nuestra incredulidad nos aleja de las promesas de Dios. ¿Cuántos vamos a aferrarnos a las promesas que el Señor nos da? Amén. Dale una fuerte ofrenda de palmas al Señor, porque no todo es regaños, no todo es, ay, no es que el hermano me va a volver a decir, ay, no es que, ¿por qué tengo que hacer este proceso? Porque Dios te ama, y necesita pulirte, necesita que nuestra fe sea procesada. ¿Cómo? Ya lo vimos. Ahorita en la alabanza, ¿cómo cantábamos? ¿Qué decía? En Santiago está escrito que yo tenga gozo, dice. ¿Cómo me voy a gozar en medio de un proceso? Pues eso es lo que tenemos que hacer, creyendo y avanzando. Ahora, punto 2, podemos decirnos cristianos, pero no ser creyentes. ¿Y qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Qué significa la palabra cristiano? Cristiano viene del griego cristianos, que significa seguidor de Cristo. Escúchalo bien. Seguidor de Cristo. Cristitos, dice por ahí algunos teólogos. O sea, pequeños Cristos. Pero ve, ¿qué diferencia hay con la palabra creyente? Y esto no lo saqué de ningún libro, diccionario bíblico. Me fui directo al Google y le puse significado de creyente. Y dice la palabra creyente se refiere principalmente a una persona que tiene fe. No lo dice un libro o diccionario bíblico. Así lo encontré tal cual en Google. Creyente, persona que tiene fe. Cristiano, seguidor de Cristo. Entonces, ¿dónde estamos parados hoy en día? Yo soy cristiano, Señor. Ok. Eres cristiano. Está bien. ¿Y tu fe? Bien, gracias, Señor. Estoy trabajando en ella. No estoy listo todavía. Todavía me hace falta, Señor. Espérame. No me presiones. Dios tiene toda la eternidad. Dios tiene la eternidad, pero nosotros tenemos un tiempo limitado. ¿Cuánto vamos a esperar entonces para accionar? Porque dicen que la fe es acción. Hay una frase que usábamos mucho en el ministerio de oración que era oración. Oración. O sea, oras y accionas. Porque también Santiago dice que la fe sin obras es muerta.
Y no se trata de hacer obras para tener más fe, sino de obrar por la fe que nosotros tenemos. ¿Cuántos dijimos? Yo no sé, ¿verdad? Y esto lo puedes tomar. ¿Cuántos dijimos cuando empezamos a organizar, ¿verdad?, lo de la venta de las tortas? Vamos más allá. Alguien tuvo fe para decir, voy a pedir una venta allá en Sitpach. Doña Mari. Y ya luego nos dijo, ¿saben qué? Ya aparté una fecha para la venta. Ya tuvo fe. ¿Qué van a ir a vender? Yo no sé. A mí el Señor me dijo, ten fe y pide la fecha. Ya cuando está la fecha aquí, pues ya. Ahora sí que ya tenemos el toro aquí, ¿verdad? Y decimos, ¿y ahora? Pues móntalo. Ya tienes el toro aquí, móntalo. ¿Y qué hicimos? Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que nos sale mejor? Las tortas. ¿Cuántos van a dar 1 kilo de carne? No, 1, 2. Accionamos. Yo el frijolito, yo esto, yo el otro. ¿Y vamos a estar? Sí, vamos a ir. Y accionamos. Tenemos fe, pero accionamos. Entonces, podemos ser cristianos, pero no creyentes necesariamente. ¿Por qué? ¿Cuántas personas hay, te repito, que reciben una promesa y están todos los domingos y están todos los sábados, van a las reuniones, pero al momento que el Señor le dice, suéltalo, a ti no te toca hacerlo, ese es mi trabajo? No tenemos la fe necesaria para poder soltar el proceso. Queremos tener el control. Yo de repente le decía a Anita, batallo, tengo muchas manías, tengo muchos, le digo, creo que hasta tengo, ¿cómo se llama de esa cosa? T de, tengo TOC, tengo TAC, tengo no sé qué tanta cosa. ¿Por qué? Sé que soy, ¿cómo se le dice? Impulsivo, compulsivo, no sé. Si no están, los lentes están aquí de esta manera. Si los veo así, me impacienta. Si los veo así, no están bien. El teléfono tiene que estar así. La Biblia tiene que estar aquí. Porque si se va para allá, se cae. Si está para acá, no da. Tiene que estar simétricamente. O sea, ¿sí me explico? Tenemos manías. Yo no me duermo más que del lado derecho de la cama. Mi lugar, ¿sí me explico? Son muy complicados muchas veces. ¿Y qué pasa? En medio de todo, el Señor me dio en mi trabajo un desorden completo. ¿Y qué haces? Yo salgo corriendo, dije, aquí no, hijo, ¿y el proceso? Está bien, Señor. Yo ya te enseñé, aplícalo, hazlo. Está bueno, Señor, está bien. Y de repente pues es hablar con las personas. De repente a veces las empresas te ponen peros, te ponen trabas por la cuestión ¿cómo se le llamaron? Cuando tú les hablas a las personas, o sea, tiene su término, que eres o sea, cuando les hablas de la palabra, o sea, cuando tú los quieres evangelizar, pero ellos, o sea, tienen un derecho. Es que hay un término, que tú eres se me fue el nombre, pero hay un término, No, o sea, eres una persona, o sea, se le llama que tú no puedes influir en ellos hoy en día. También, por ejemplo, paso hoy en día con las personas gays. Tú no puedes ir y quererle cambiar, o sea, tú no puedes influir, ¿sí? Porque estás vulnerando sus derechos, ¿sí? Que estás vulnerando sus derechos. Mentor de conciencia, tiene un nombre, algo así. O sea, que nosotros no podemos influir. Entonces yo no puedo ir a hablar abiertamente, aunque dice que somos de libre expresión, pero o sea, ya estoy influyendo. Es como si Vladi llegara a la empresa. Dios te bendiga, Vladi, bienvenido. Mira, vamos a orar primero para empezar este culto. Bueno, digo, este trabajo. Yo estoy influyendo en él. Y él debe de tener su libre... ¿Sí? ¿Me explico? Tiene libertad de decisión de culto. O sea, yo no puedo llegar ahí a mi trabajo, pero de repente, pues,
No lo haces directamente. Yo no lo hago directamente, pero le digo, oye, no, pues sí, mira, ¿crees en Dios? Claro que sí, le digo. Mira, la palabra de Dios dice así, 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 hasta donde me permites, hasta ahí llegas. Pero, a final de cuentas, el Señor me mostraba, yo te he enseñado y lo que tienes no es malo, porque de repente, o sea, te es cómodo o te es útil. Le decía a Aarón y a Anita en alguna ocasión, yo no sé si alguien jugó Tetris, ¿ya? Ahora hazlo en la vida real con la cajuela de tu carro. Cuando vas a llevar, ¿qué hay que llevar? Sillas, hay que llevar mesas, hay que llevar. El otro día Herón lo acomodaba y lo chocó así, todo así, ¡prum! Y por más grande que está la cajuela del carro, no cupo. ¿Cómo le hiciste? Pues la verdad fue algo, creo que de mi trastorno que tengo, me ha ayudado a ver. No, dale vuelta, acomódala, ponla así, ponla allá, o sea, y ahí caben las sillas, caben las mesas, claro que sí caben. Y eso me apoyó y me ayudó a transmitirlo en mi equipo de trabajo, a poderles permear, ¿sí? Algunas cuestiones. Entonces, el punto, o sea, es salir de la comodidad, ¿sí? A accionar, no quedarnos en el mismo punto, ya no ser solo cristianos, sino creyentes. Y de eso trata. El Señor le dice a Tomás, ¿qué le dice? Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino sé creyente. Allá tenemos que ir. No solamente decir, soy cristiano. ¿Qué eres? Soy un creyente. ¿De quién? De Jesucristo. ¿Tienes fe? Sí. Poca, pero tengo fe. Y es lo que el Señor pide de ti. Ve nada más cómo Dios es fuego consumidor, pero también es misericordia. Yo la verdad le decía al Señor esta semana y le oraba, perdona mi incredulidad y ten misericordia de mí como lo tuviste con Pedro. ¿Por qué? Pedro tiene fe, ve al Señor y ¿qué le dice cuando están en la barca? En las olas, la lluvia, y allá se asoma el Señor caminando sobre las aguas. ¿Eres tú, Señor? Soy yo, Pedro. Si tú me dices que vaya, yo voy. Ven, ahí voy, Señor. Y se baja, y se para, y va. Cuando empieza a caminar, entra la incredulidad. ¿Por qué? Porque quita la mirada del Señor y empieza a ver cómo llueve, cómo el agua, cómo las olas, y se hunde. Pero ¿qué le dice? ¡Sálvame, Señor! O sea, él todavía le clama. Imagínate que hubiera dicho, no, ya yo estoy frito, este no me va a ayudar. ¡Pum! Se hunde. ¿Y qué hace? El Señor va, lo saca, no lo mete a la barca, fíjate nada más. Lo pone, seguramente, no lo dice la Escritura, sobre el agua otra vez. Porque si no, ¿cómo llegaron? Viendo algunas historias, algunos teólogos, películas, demás videos y más, ves cómo no, la barca no está cerca. Ahí está la barca, Pedro se vino hasta por acá, aquí está con el Señor. Entonces, para regresar de aquí a la barca, ¿qué tuvieron que hacer? ¿Volver a caminar o subirse en el lomo del Señor, ¿verdad? Que no creo que lo haya hecho. Entonces, ¿qué le dice Pedro? El Señor a Pedro, hombre de poca fe. Pero tuvo misericordia de él. Entonces, que tu oración sea, Señor, ten misericordia y perdona mi incredulidad. Ya no quiero dudar más. Y es lo que le he estado pidiendo al Señor todos estos días, decirle, no, Señor, si tú me dices que se va a cumplir, se va a cumplir. ¿Por qué? Porque tú lo has prometido. Y Aarón hace rato lo decía, ¿verdad? Porque Dios no es hijo ni hombre para arrepentirse. ¿Ok? Entonces, mira nada más. Y esto lo hacemos muy seguido. En Isaías 29:13 la palabra dice pues el Señor. ¿Quién? El Señor. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Otra vez, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Sí, Señor, yo te creo. Gloria a Dios y vamos a ir a las naciones. Y es verdad, Señor, esa promesa yo la creo, la tomo para mi vida. Y con sus labios me honra. Bendito sea, Señor, que me has dado esta promesa.
pero su corazón está lejos de mí. Con la boca muchas veces honramos y nos acercamos al Señor y le decimos, te creo. Pero aquí entra la incredulidad. Aquí dudamos. Y luego sigue, miren, estamos hablando acerca de este tema en estos días. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. No hay temor de Dios, entonces. ¿Cuántas veces decimos, sí, verdad? Sí, Señor, y vamos a ir, y lo vamos a hacer, y vamos a recibir, y como el chavito del 8, ¿no? Y que yo venía, y que hacía, y Señor, y sas. ¿Verdad? Nos emocionamos. Pero no se trata de emocionarnos, sino de creer, de ser firmes en la fe. No se trata solamente de honrarle de labios, sino de todo nuestro corazón. Y ahora, hermano, no seamos incrédulos, sino creyentes. Vamos a ir terminando. El Señor le dijo eso a Tomás. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Otra señal más. Y yo creo que nos sigue pasando. ¿Cuántos nos vamos a identificar con este Tomás? O bueno, con Tomás. Dice que estaban las puertas cerradas. ¿Cómo entró el Señor? Yo creo que ya no era ni siquiera necesario llegar a decir, eres tú, Señor, porque tú lo puedes. Para ti no hay nada imposible. Pero todavía le dice Jesús, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo sino creyente. ¿Qué le dice Tomás? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ya no más incrédulos, hermano. Seamos creyentes. Quitémonos la incredulidad de nuestra vida. ¿Y cómo lo hacemos? Yo no sé si te pasó. De repente platicábamos con Anita y le decía, ¿qué hicimos cuando la primera vez que llegamos a Cristo? Tal vez nos emocionamos. Y por eso íbamos a reunión de oración, a célula, noche de alabanza, a los campamentos, a encuentros, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, por emoción. Y hoy nos damos cuenta y decimos, no, porque le hemos creído al Señor. El Señor nos ha dado una promesa. El Señor nos dio una promesa. Algún día se las voy a enseñar, se las voy a mostrar. Es un pequeño pergamino donde está escrito 2 Corintios 9, 10 al 15, creo. En lenguaje actual dice, Dios da la semilla que se siembra y el pan que los alimenta. Así que también les dará a ustedes todo lo necesario y les hará sobreabundar para que cada día tengan más y sean de bendición para otras personas y ellos puedan exaltar el nombre del Señor por lo que ustedes están haciendo, llevando y lo que el Señor va a hacer en sus vidas. Y esta promesa, cuando el Señor nos la dio, dijo, órenla y díganla y recuérdenla cuando estén tristes, enojados, desanimados, cuando estén contentos, cuando estén gozosos. En todo tiempo recuerden esta promesa. Y el Señor ha sido fiel, ha cumplido. Y de repente nos pasa que tambaleamos y decimos, esta fue la promesa que Él nos dio. Vuelve, regresa. Y así como el Señor te puede dar algo en familia, también te lo puede dar o te lo ha dado individualmente. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y yo le digo al Señor, Señor, de verdad, veo como Tomás y no creo. Aún viendo, no creo. Y mira, hay una historia que me encanta y con esto quiero cerrar. El punto número 3, que es no seamos incrédulos, sino
creyentes. Uno tiene planes. Ahora imagínensela, o recuerden o búsquenla, y si puedo les mando el video, porque yo quería proyectarles el video. Es la historia del centurión y Jesús sanando a su criado, que está en Mateo 8 del 5 al 13. Dice la palabra del Señor: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Verso 8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Fíjate nada más que dice, o sea, ¿cuál era la fe que tenía este hombre? Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y él le da una explicación ahí: porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Ve y como que creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. ¿Cuántos queremos tener la fe que el centurión tuvo? Decirle al Señor: Señor, no es necesario que tú vayas hasta donde está mi familia. Solo di la palabra y Él sanará. Solo di la palabra y mi familiar vendrá a tus pies. Solo di la palabra. Pero eso tenemos que hacerlo con fe, declararlo con fe, hermano. Cuando tú veas y busques, esto pasa, también lo vi en una escena de Chosen. No me acuerdo cómo se llama centurión ahí. Es un germano o algo así, no recuerdo bien su nombre. Pero llega con Jesús, están los apóstoles, y entonces él le dice, ¿no? Y viene un poco más de su trama, pero gallos, ándale, gallos. Entonces, cuando lo ves, o sea, la verdad te deja, pues, claro y visualmente todo esto que acabamos de leer. Con esto voy a terminar, hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra en el libro de los Hebreos, y la incredulidad nos aleja del trono de la gracia. Porque también en Hebreos nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Pero la incredulidad, la duda, la falta de fe nos aleja del trono del Señor. Y también nos hace que nos alejemos de las promesas que Él nos ha hecho. Debemos combatir la incredulidad poniendo nuestra mirada en Jesús. Así como Pedro lo hizo empezando a salir de la barca. No quitar la mirada. Seguir avanzando, seguir caminando. Van a venir vientos, nos va a azotar el agua, pero Jesús está al otro lado esperándonos, hermano. ¿Cuántas veces nos han mostrado su mano de poder el Señor? Y aún seguimos dudando, aún seguimos pidiendo meter nuestra mano en el costado y tocar los huecos de los clavos en sus manos. También, hermanos, nos es muy fácil decir, ve ese Tomás nada más, cómo le pidió tremenda cosa al Señor. Pero nosotros somos igual o peor que Tomás, dudando de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Basta ya, hermanos. Seamos hombres y mujeres de fe. Ya no seamos más incrédulos, sino seamos creyentes. Y
seamos como el centurión que tuvo la fe necesaria para decirle al Señor, solo di la palabra y mi siervo sanará. Ponte de pie, hermano. Ponte de pie.